Muy buenas de nuevo, queridos amigos de Radio Bitworld. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa El Despertar en su capítulo número 15, al que le llamamos Los genios humanos, ¿por qué fracasan? Este sí es un gran dilema. Y genios ha habido y hay muchos en gran cantidad de disciplinas y a nuestro entender en suficiente cantidad como para que como humanidad estuviésemos mucho mejor situados en la existencia, porque pensamos que cualquier situación de orden social, del tipo que sea, estando en las mejores manos y respaldadas con verdadera conciencia y unicidad, nos llevaría a alcanzar metas ahora impensables, llegándose a tratar este mundo de otra forma que muy poco tendría que ver con lo que se ha vivido y se continúa viviendo. Por ejemplo, en el capítulo de los gobernantes, pocos genios ha habido entre ellos. Y digo poco siendo excesivamente generoso, entendiendo a esos genios como seres talentosos, de gran catadura moral y nivel de conciencia, junto a otras cualidades imprescindibles para tales menesteres, como por ejemplo tener una gran preparación para ello, como debería ser exigida. Más bien la lista se inclina en gran número y para nuestra permanente desgracia hacia individuos mucho menos dignos, dados sus logros para con las personas a las que han gobernado y gobiernan. Pero una cosa sí saben hacer, daño. Y a las pruebas nos remitimos. Claro está que no lo han hecho solos y que en la mayoría de los casos, o más bien siempre, hay alguien detrás, o mejor dicho, por encima, y por esto no se da la exigencia primordial de los altos valores que antes hemos mencionado. Porque, amigos míos, eso no está permitido. Es más, me atrevo a decir que el permanente fracaso de nuestros genios y su falta de la también verdadera preponderancia es asimismo el fracaso de nuestra civilización como raza humana. Muchos han estado siendo perseguidos por las envidias, por los intereses de lo otro o de aquellos otros que en ningún caso permiten que algo así pueda suceder. Pero me niego a decir, como muchas veces por aquí se dice, que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y esta es una frase que se ha convertido en típica como otras tantas, como por ejemplo pueda ser que si no sea cosas soy feliz. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, se ha convertido en una especie de sentencia que es irreal e injusta. Y aunque haya en casos de lugares donde se habla de democracia, no perdamos de vista a los señores que llegan a acceder a esos gobiernos demócratas, que suele ser una camarilla de delfines escogidos por las altas esferas o por los amos. Luego entonces la libertad de decisión no es tan amplia, es más bien muy acotada y eso es lo que la gente tiene que entender. Y que esto se utiliza simplemente para, como feudos de disputas entre diferentes facciones personalizadas en estos individuos que acceden al poder o que están ahí acosando o merodeando para, no sé, cuando haya un cambio de gobierno, por ejemplo, etcétera. Hay que reflexionar mucho sobre esta altamente valorada meritocracia
que en este y otros muchos casos nos aboca a una responsabilidad que encubre muchos hechos francamente lamentables. Y que esa reflexión nos lleve a dar con el verdadero sentido de lo que está pasando, para poder así depurar las responsabilidades, tomando conciencia de este modo, mejor dicho, perdón, tomando conciencia a mi modo de ver de este hecho indeseable y tan cansinamente repetido. Nosotros no podemos estar siguiendo estas directrices a estos gurús de la manipulación transformada en gobernabilidad. No podemos estar siguiendo a individuos que solamente se disputan la poltrona, por así decirlo. Pero cuando llega la hora de dar la talla y de no estar de estar a la altura, eso no cuenta para nada. Y realmente aquello que no sirve para nada tiene que ser descartado. Es decir, señores, ustedes no valen y se tienen que marchar. La parte de la decisión que nosotros hemos de tomar es la de no escogerles, porque no lo merecen, ni lo han merecido, ni al paso que vamos lo van a seguir mereciendo. Más bien todo lo contrario. Esto es un tema ya de verdadera responsabilidad de las personas, por lo menos en los países que hay votos y todas estas cosas, ¿no? De hecho, cada vez que sucede o se proclama un gobierno, mejor dicho, el resto del tiempo hasta el próximo gobierno, aunque sea el mismo, la gente está cabreada. Entonces son cosas que ya no hay que preguntarse ni hay que repetir. Si algo te va mal, ¿por qué lo repites? Si la situación por la que se sostiene a alguien es para que mejore las condiciones o para que gestione esas condiciones y no se está cumpliendo, ¿por qué insistimos? ¿Por qué seguimos con ese rollo? Con ese autoengaño absurdo. Y de hecho, para lo único que sirve es para tenernos enfrentados, llenos de frustraciones, llenos de problemas en la vida, llenos de miseria y sin saber exactamente qué es lo que siempre se está haciendo con nosotros. Que repito, no es otra cosa que daño. Para nosotros la raza humana hay una serie de leyes no escritas por seres no existentes, todo esto entre comillas, que como vengo diciendo a lo largo de todos los programas, que aquí están, lo crean o no. Y muy poco va eso a cambiar si seguimos ignorando algo tan real, dándole la espalda a nuestra verdadera situación, que para mí, o para nosotros, se convierte en un único problema, con toda su diversidad, pero solo es un problema, el que nosotros estamos desunidos, estamos perdiendo nuestra vida, nuestro derecho, y seguimos ahí, sufriendo las consecuencias. No somos plenamente responsables. No tenemos toda la culpa. Nosotros no hemos fomentado esto. De este tema de culpabilidades voy a hablar en otro programa, más adelante. Con decirles que si seguimos ignorando esas leyes no escritas, se nos sigue estando prohibido avanzar. Es decir, todo aquello que esté destinado a propiciar nuestro avance, nuestra mejora, un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos y descendientes, para nuestro propio disfrute y nuestro derecho,
está terminantemente prohibido. Me vienen al recuerdo, varios personajes históricos cuyas notabilísimas aportaciones no tienen desperdicio. Y sin embargo, su labor, aun trascendiendo, no ha sido en la medida de lo que ellos pretendían y de lo profundo de su mensaje o su esfuerzo también. No ha sido suficiente para, junto a la labor de otros muchos genios, estemos en mejores condiciones en relación a esta permanentemente padecida situación, la cual es ampliamente mejorable, y sostengo con franqueza que es así, porque hay medios y recursos en este mundo suficientes para llevar a cabo todo tipo de mejoras, y con esto otro gallo nos cantaría. De esos notables, esa es mi entender. Ya le digo, ustedes tendrán otra opinión o tendrán otros elegidos. Yo he escogido, entre otros, a Jesús de Nazaret, cuyo legado sigue y seguirá vigente en nuestras vidas. Su mensaje pacífico y su forma de mostrarnos la existencia, a mi entender, no deja dudas en cuanto a su contenido. La forma de un padre que nos imagina y a continuación nos crea como parte de sí mismo para la expansión de la vivencia común del todo del que formamos parte, choca frontalmente con lo promulgado hasta ese momento, y se sigue promulgando de todas maneras, que es seguir una serie de leyes, pero siempre basadas en el castigo, en la maldad, en las represalias, en ser culpables. Si sabes, porque quieres saber. Y si eres ignorante, porque no lo sabes. El caso es que siempre somos culpables de todo. Este padre, mencionado por Jesús de Nazaret, no es un tío con barbas, ni nada parecido. Es alguien que no te exige nada, que nunca te va a castigar, al que no se le puede ofender, porque nos siente como parte de él. Transmite un profundo sentido de integridad, tanto individual como colectiva, mostrándonos la unicidad en sí misma, ¿no? Que quizás en un principio no sea fácil de entender, porque podemos extrapolar muchas de las cosas que pasan en el mundo, cómo creemos que estamos, cómo se nos ha dogmatizado, alejándonos de estos conceptos. A mí personalmente, también me llevo mi tiempo, me transmite que nunca estaremos solos en nuestra existencia y que lo más profundo de nuestro ser somos iguales y todos somos uno. A continuación, bueno, a todo esto, aunque no se tenga certeza, se dice cómo y mal acabó Jesús de Nazaret. A continuación menciono, quería decir, a otro ser especial para mí, como fue Pitágoras, uno de los genios más grandes de la historia, con unas cualidades y una determinación más allá de lo permitido. Esa determinación que le llevó a acceder a las enseñanzas de los sacerdotes egipcios, que estaban asimismo prohibidas
a cualquier mortal que no fuera de esa condición. Aún así, le hicieron pasar una serie de pruebas las cuales fue superando por esa determinación y esa fe en sí mismo inquebrantable, ¿no? Y pasó más de 20 años de su vida aprendiendo de esas enseñanzas, de las cuales pues dejó constancia de ellas, de hecho, sus teoremas. A continuación, fue trasladado a Babilonia forzosamente, ya que fue víctima de la invasión persa de Egipto, viviendo la matanza del último faraón. Estuvo secuestrado más de 10 años hasta que consiguió liberarse. También aprendió lo suyo allí en Babilonia, de decirlo también, porque era un personaje bastante considerado, salvo en lo que le respecta al tema de ser libre. Como digo, consiguió liberarse pasado ese tiempo y volver definitivamente a Grecia, donde impartió sus enseñanzas a través de la fundación de la escuela pitagórica en diferentes poblaciones, impartiendo, como digo, su amplio conocimiento adquirido en todos esos años. E incluso llegó a fundar escuelas también en Italia, o sea, fuera de Grecia. Tuvo gran cantidad de discípulos y seguidores asimismo, ¿no? A quienes llegó a enseñar las dotes para poder gobernar, incluso. Lamentablemente, tanto Pitágoras como sus discípulos fueron perseguidos y sus escuelas fueron asimismo destruidas, llegando a ser asesinado pasada la edad de los 80 años. Luego, una vez más, como pueden ver, a pesar de la gran aportación que supuso entonces, no le salvó para tener un digno final en su existencia. Por último, en el capítulo de menciones quiero hablar también de otro genio sin igual, de existencia más reciente, más cercano en la historia a nosotros, como lo fue el gran Nikola Tesla, gran creador e inventor, donde destaca, entre otras cosas, su conocimiento de la electricidad, desarrollando una bobina con la que era capaz de suministrar electricidad sin necesidad de cables y de forma inagotable. Un proyecto que lo tenía enfocado a abastecer al mundo entero de forma gratuita, creando asimismo una red global eléctrica, vamos a decirlo así, constituida por esas mencionadas bobinas ubicadas en torres para cumplir tal función. Pues bien, el freno a tan magnífica obra se produjo cuando tuvo que buscar financiación para llevarla a cabo y le fue negada de facto, a toda costa, diciéndole que de dar gratis algo así al resto del mundo, nada de nada, que eso la gente tenía que pagarlo. Ustedes dirán si esto les parece bien o es tan legítima la ley de esto es lo que hay y lo que yo digo, ¿no? O sea, lo que dice otro o lo que dicen otros. Esto no es para vosotros. Toda la energía que se obtiene en el mundo pertenece al hábitat,
pertenece al planeta o al holograma, en decirlo. Y su potestad ha sido usurpada, porque la propiedad legítima es de la humanidad. Por mucho que quieran creerse cosas que como el petróleo, por ejemplo, la misma electricidad, el agua, el aire, el sol, la luz solar, son bienes comunes de todos. Y por mucho que se hayan apropiado de ellos, no les pertenecen. Volviendo al Tesla, el final de sus días no fue grato para él. Acabó altamente frustrado, viendo cómo todas sus creaciones y su enorme talento fue echado por tierra, cortando de raíz su deseo de compartir esta enorme genialidad. Fue autor de muchos inventos, entre ellos la radio, el pararrayos, lo más parecido a la comunicación, o sea, la red, a la internet. Todo eso deriva de sus logros, aunque otros se apropiaron de ellos. Fue imposturado y saqueado, con el único objeto de seguir adueñándose de lo que no les pertenece para seguir manipulando también a sí mismo nuestras vidas. Este tema, el de la energía, sigue siendo de dominio privado, ya lo saben ustedes. Aun tratándose de algo que es de todos nosotros, como antes he dicho, sigue así, y si esta fuera liberada, y les puedo decir que hay diferentes tipos de energía que se la guardan para ello, por supuesto, pero que la estamos pagando nosotros. Lo que nos dan, o les parece que nos tienen que dar, y lo que no nos dan también. Yo estoy seguro que con la liberación de la energía, como decía antes, desaparecería el hambre y la miseria de este mundo en muy poco tiempo. Pero como siguen ahí los impostores y autoproclamados nuestros amos, sus jerarquías e hijos putativos y delfines, haciendo uso y abuso de nuestras vidas y todos sus componentes, también nuestros hábitats, y su evidente riqueza inagotable, por tiempo indefinido e ilegalmente, hasta que nosotros, la humanidad, hagamos valer nuestros derechos legítimos, porque, queridos amigos, su deuda con esta humanidad es enorme. Es decir, tanto han tomado, tantísima cantidad, y siguen tomando, que no tienen días para pagar lo que nos deben, pero que ya va siendo hora de recuperar lo que nos pertenece, que es mucho, como les digo. Tardaríamos mucho en ponernos al día con ello, pero a partir de ese momento la vida sería de otra manera. Muy bien, queridos amigos, a continuación les voy a poner la canción llamada Alex del disco del Despertar de José Manuel Venero, el cual con todo su cariño dedica a su hijo y de la cual espero que puedan disfrutar a continuación.
Muy bien, queridos amigos, una vez más eso ha sido todo por hoy. Dándoles las gracias por estar aquí con nosotros y en el deseo de haberles hecho pasar un buen rato, les emplazamos al siguiente programa y que sigan ustedes bien. Gracias de nuevo.